Este video se trata de un resumen sobre la historia del diseño gráfico. Vamos a comenzar con la invención de la escritura y el alfabeto. Por definición, la historia comienza con los registros escritos. Los restos de la cultura humana sin la escritura constituye el ámbito de la prehistoria. La evolución de la escritura fue un proceso originado por la práctica económica y la necesidad en el Antiguo Oriente. Se determinó la conexión entre las fichas de arcilla sin categorizar previamente y la primera escritura conocida, el proto-cuneiforme. Las fichas de arcilla se utilizaban para representar bienes e incluso puede que unidades de tiempo empleando en el trabajo, haciéndose su número y tipos cada vez más complejos según avanzaba la civilización. Se alcanzó un alto grado de complejidad cuando se tuvo que manejar más de 100 tipos distintos de fichas y estaban envueltas con arcilla, con marcas que indicaban el tipo de fichas del interior. Estas marcas pronto reemplazaron a las fichas en sí y los envoltorios de arcilla se constituyeron, como puede demostrarse en el prototipo de las tablas de escritura sobre arcilla. El sistema de escritura mesopotámica original entre los años 3500 a.C. deriva de este método de conservar operaciones y para finales del cuarto milenio a.C. ya se había transformado en el uso de un estilete de forma triangular que se presionaba sobre la arcilla flexible. Así, la invención de los primeros sistemas de escritura es más o menos contemporánea con el principio de la Edad de Bronce. En la última mitad del cuarto milenio a.C., en Sumeria, las primeras formas de escritura eran logográficas, en naturaleza basados en elementos pictográficos e ideográficos. No obstante, a mitad del tercer milenio a.C., los sumerios habían desarrollado un anexo silábico para su escritura, reflejando la fonología y la sintaxis del idioma sumerio hablado. Esta escritura logosilábica fue pronto adoptada por los hablantes acadios y eblaitas para sus propios idiomas y posteriormente por los hititas y los ugaríticos. Aunque es posible que la escritura egipcia sea un ejemplo de difusionismo transcultural de sus contemporáneos comerciales de Mesopotamia, los egipcios no tomaron prestados los símbolos escritos mesopotámicos. En su lugar utilizaron su propia iconografía artística. Hay muestras de jeroglíficos egipcios arcaicos en la paleta de Narmer del 3100 a.C. y aún mayor grado de elaboración se puede ver en los textos de las pirámides del tercer milenio a.C. En el sur de Egipto, Winter Dreyer descubrió registros de entregas de lino y aceite que según la prueba de carbono han sido datados entre 3300 y 3200 a.C., pues al periodo dinástico. Este hallazgo cuestiona la creencia extendida de que los primeros pueblos en escribir fueron los sumerios, de Mesopotamia, actual Irak, en algún momento anterior en el 3000 a.C. También surgió en esta época una escritura protoelamita, logográfica, aún por descifrar, que evolucionó a una elamita lineal hacia finales del tercer milenio, que a su vez fue reemplazado por la escritura cuneiforme, tomada del acadio. Las escrituras precolombinas, que datan del siglo III a.C. aproximadamente en Mesoamérica, de las cuales solamente la maya se sabe que fue una escritura real, tuvieron unos orígenes independientes de los del Viejo Mundo. Prácticamente todos los sistemas de escritura utilizados en el mundo actual descienden en última instancia de la escritura china o de los alfabetos semíticos. La contribución asiática. La caligrafía china. La caligrafía china se inventó alrededor del año 1800 a.C., inspirado en marcas de aves. No es un lenguaje alfabético sino puramente visual. Los chinos se preocuparon por la estética de su lenguaje escrito e hicieron la caligrafía a partir de formas abstractas. Al principio los chinos desarrollaron sustantivos, luego lo fueron complementando hasta crear logogramas, que podían representar una palabra completa. También desarrollaron ideografía y representaciones fonéticas, aunque nunca se separó por sílabas o por fonemas como la cuneiforme. En principio, la caligrafía china se usaba para la adivinación. Como en todas las culturas, el lenguaje escrito está relacionado con la religión. Así como en Egipto se usó el libro de los muertos, en China se usó para hablar con los dioses y con ancestros. Al igual que la cuneiforme, esta escritura también fue pictográfica. Se encontró tallada en caparazones de tortugas y huesos. Un avance importante dentro de la caligrafía china fue el desarrollo de los sellos, que lo hizo más simple y fácil de comprender. Invención del papel. La invención del papel, tal y como lo conocemos hoy, corresponde sin embargo al Tsai Lung, oficial de la corte del emperador, del que se tiene noticias de que en el año 105 a.C. había descubierto un método de obtención de papel más refinado que el papiro. El método consistía en mezclar diferentes tipos de fibras, como corteza de madera, cáñamo y tipos de agua, manchando la mezcla hasta conseguir la completa separación de las fibras y luego disponerlas sobre un molde rectangular poroso y pasarlas para separar del agua y conseguir la unión solidaria de las fibras vegetales.
Este es, pues, con todo derecho, el predecesor del papel existente en nuestros días, que con diferentes métodos y técnicas es producido a partir de fibra. La importancia del papel radica en que se puede utilizar para guardar y recopilar más información a menos costo. No solo en China, en Europa sería de gran utilidad, permitiría que la imprenta se desarrollase y fue el invento que revolucionaría el modo de comunicarse, ya que el papiro era más costoso y era muy demorado hacerlo. El papel tuvo gran acogida en todo el mundo y hasta hoy se fabrica básicamente igual, con algunas variaciones, como el papel que recicla. La llegada de la impresión a Europa. Existió varias formas de transcribir una idea, como tipografía, xilografía y litografía. Se vio primero en naipes y estampados religiosos. La demanda de libros hizo que se mecanizara las impresiones con los tipos móviles. Diseño gráfico renacentista. Los diseños de los libros fueron hechos por impresores y eruditos italianos, y se comienza a diseñar alfabetos como el alfabeto romano. En el Renacimiento se desarrolla la decoración floral. Los libros se trabajan con ilustrador, se diagraman libros con impresiones a color. La revolución industrial en el diseño gráfico. Su origen es en el siglo XVI, alrededor de 1770 y 1840. Fue procesos de cambios sociales y económicos. La energía a base de carbón fue importante para la transformación. El diseño gráfico desempeñó un importante papel en la comercialización de lo que producía las fábricas. Nace la era de la comunicación y reproducción en masas o en series, en el siglo XIX. Artes y oficios. A finales del siglo XIX, en Inglaterra, críticos y artistas no se sintieron a gusto con esta decadencia del oficio, ocasionado por la revolución industrial. Se desea la reforma de las artes y los oficios, así como la sustitución de la reproducción en masa y el producto manual. Art Nouveau toma su nombre a raíz de una exposición que realiza Munch en la galería parisina La Maison del Art Nouveau, diseñada por Sigrid Bing. Es el primer movimiento que se desprende casi por completo la imitación de estilos anteriores, Renacimiento, Barroco, Neoclasicismo, Romanticismo, etc., en busca de la identidad de lo urbano y lo moderno, puesto que varía un nuevo siglo. Utiliza técnicas que le son propias, la reproducción mecánica, como la xilografía, el cartelismo, la impresión. Estéticamente resultan imágenes planas, lineales, ornamentales, que se reduce a una economía de medios que las dota de singular belleza. Se alejan de la figuración pura, centrarse en el mero adorno, muy cerca del diseño industrial. La influencia modernista. Los efectos en el diseño gráfico fueron triples: el estilo radical, anarquista, nihilista de Dada, y los experimentos tipográficos de cubistas y futuristas funcionaron como una línea divisora. Un periodo de monarquía rejuveneció la lineal principal del diseño gráfico, primero tirando el libro de normas y estimulando después la evolución de un estilo alternativo y adecuadamente moderno del layout. Estos nuevos principios fueron inspirados por la revolución que se produjo en la industria, la arquitectura, monarquía industrial, el automóvil, los gigantes de edificios de las exposiciones. Estos principios se aplicaron directamente a las artes gráficas, proporcionando las estructuras básicas dentro de las cuales desarrollar los estilos asimétricos y no tradicionales del modernismo. El impresionismo fue un movimiento artístico que surgió en Francia a finales del siglo XIX. Este movimiento es considerado el hito inicial del arte moderno. El impresionismo se basa en el énfasis en los temas de la naturaleza, especialmente de paisajes, con el uso del color y efecto de sombra. El uso de técnica de pintura que mejoran la acción de la luz natural y sus pinceladas sueltas buscan los movimientos de la escena representada. El cubismo es una tendencia pictórica, es decir, concerniente a la pintura, nacida en Francia entre 1904 y 1914, y cuyo exponente más conocido lo constituye el pintor y escultor español Pablo Picasso. Su objetivo principal era alejarse de la representación naturalista y conseguir plasmar de modo simultáneo sobre la superficie del cuadro un objeto visto desde múltiples ángulos. Al rechazar la representación realista seguida desde el Renacimiento, el cubismo significó un cambio crucial en la historia del arte, convirtiéndose en el precursor de la abstracción y de la subjetividad artística.
Futurismo. El futurismo fue un movimiento surgido en Italia en el siglo XX, que se expandió en toda Europa. Fue lanzado por el poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti, con la publicación en El Figaro de Francia, en 1909, del Manifiesto Futurista. Características. Es un movimiento antihistórico, antinaturalista y no antropocentrista. El movimiento exaltaba la modernidad y llamaba a los artistas a liberarse del pasado. Los futuristas adoraban las máquinas. Los futuristas buscaban presentar al público una realidad más primaria y oculta de las cosas. Los futuristas creían en el dinamismo universal como principio artístico y base del desarrollo del ser humano. El arte futurista era una apología del urbanismo, de la jungla de concreto, la ciudad. La fuerza, el movimiento, la violencia y la agresividad eran los valores principales del futurismo, y lo más importante era representarlos en sus obras. Dadaísmo. El dadaísmo fue una tendencia artística que surgió en Zúrich, Suiza, en 1916. Esta vanguardia se extendió por Europa y llegó hasta Estados Unidos. Estaba en contra del arte, los códigos y valores de su época, la Primera Guerra Mundial y los sistemas establecidos. Influyó en el arte gráfico, en la música, en la poesía. Se presentó como una ideología o forma de vivir. Características. Protesta continua contra las convenciones de su época. Actitud de burla total y humor. Medios de expresión irónicos satíricos, a través del gesto, el escándalo, la provocación. Poesías ilógicas o de difícil comprensión. Inclinación hacia lo dudoso. Rebeldía, destrucción, terrorismo, muerte y nihilismo. Promoción por el cambio, la libertad del individuo, la espontaneidad, lo inmediato, lo aleatorio. Manifestaciones contra la belleza, la eternidad, las leyes, la inmovilidad del pensamiento. La pureza de los conceptos abstractos, lo universal, la razón, el sentido, la construcción del consciente. Consideran más importante el acto creador que el producto creado. Expresionismo. Surgió en Alemania al iniciar el siglo XX y se define así. Expresionismo es la forma en la que se ha catalogado un movimiento cultural dentro del arte. Se ha enfocado este arte en aspectos que son ajenos al arte tradicional, en el que la forma es superflua o secundaria a la expresión dada. Características. Individualidad. El expresionismo enfoca más el arte a la concepción personal del autor, quien expresaba su sentimiento y su pensamiento sobre la armonía y parentesco con la realidad. Su opinión es más importante que la concordancia y la armonía del trabajo hecho. Subjetividad. Las ideas no se plasmaban en forma directa a lo que se está viendo. Implicaban la opinión de quien lo expresaba. Exageración. Los artistas expresionistas apelaban a la exageración como método de expresión de sus sentimientos y exageraciones. La Bauhaus fue una escuela de arte, arquitectura y diseño, fundada por el arquitecto urbanista y diseñador de origen germano Walter Gropius, en Weimar, Alemania, en 1919. Características. Dentro de las características tenemos la utilización de figuras geométricas, las formas simples y uso de colores primarios. Consideraban que esto representaba un precio industrialmente más económico, por lo que las formas del círculo, el cuadrado y el triángulo fueron tomadas como puntos de partida. También destaca el lema "menos es más", y el trabajo manual era la base del artista. El estilo tipográfico internacional, desarrollado en Suiza en la década de 1950, es asociado también a una preferencia por la fotografía en lugar de ilustraciones o dibujos. La información tenía claridad, legibilidad y objetividad, utilizando tipografía sin serif. Los diseñadores de este estilo definían el diseño como una actividad útil e importante y dejaban de lado la expresión artística y personal, buscando una solución más científica y universal. Identidad corporativa. Después de la Segunda Guerra Mundial, los directivos empresariales se vieron obligados a crear una imagen que refuerce su poder. Entre los más influentes están Pintori en Olivetti. Este logotipo consistía en letras minúsculas, en palo seco, collage y metáforas gráficas. Diseño en la CBS. Decía que una marca contemporánea podía competir con todas las marcas tradicionales. Historia del offset. Se dio a través de dos inventores, Robert Barclay en 1875, Inglaterra, que desarrolló una versión para impresión en metales. Washington Rubel en 1903, Estados Unidos, desarrolló una versión para impresión en papel. Multimedia. Las raíces de multimedia se encuentran en el desarrollo de la computadora y de los medios audiovisuales.
Ya desde la década de los 70 se utilizó la computadora para controlar diferentes medios auditivos y visuales. La multimedia cambiará la manera en que las personas utilizan las computadoras, descubriendo una herramienta de aprendizaje que nos llevará al siglo XXI. Tipos de multimedia: Still Media, Dynamic Media, Streaming Media, Interactive Media. Bueno, eso es todo. Espero que con este video hayan aprendido más o menos algo sobre la historia del diseño. Agradecemos su atención y será hasta la próxima. Muchas gracias.